Por si alguien no me conoce, que creo que sí, soy José Luis Casas, vicepresidente primero de esta casa, y me cabe el gran honor dentro de los programas de actos culturales que realiza el Centro Asturiano de Madrid, recibir a un gran conferenciante y a un gran amigo, el cual ha colaborado conmigo en la presidencia de las casas regionales, Francisco de la Torre, amigo de siempre y del cual vamos a esperar. Pero si Francisco de la Torre, un gran conferenciante, buen amigo y tal, no menos es su presentador, José Rey, al cual también tuve el honor de presentar aquí en otra ocasión con una conferencia sobre Campoamor. En mi caso sí, era una conferencia de Campoamor, pero tú has estado aquí conmigo en una conferencia sí, claro, que dio César Morión. Ah, exactamente, sí. En fin, yo le ruego que hoy nuestro presidente, don Valentín, no está por aquí, como profesor universitario supongo que tendrá sus ocupaciones y no habrá podido venir, así que me tienen que aguantar a mí. Me es un placer para mí, ya lo digo, volver a encontrarme con dos personas extremadamente cultas, con las cuales da gusto hablar. Siempre aprendes algo y yo creo que todos nosotros vamos a aprender mucho de ellos. Digo, don José Rey, un gran conferenciante y gran amigo, y Francisco de la Torre, que hoy nos va a hablar de Miguel Miura, amante del teatro y fundador de la Codorniz. Ya con esto ya es suficiente responsabilidad la que te has echado encima. Hemos colaborado mucho, él fue asesor mío en la Confederación y nos conocemos, por lo tanto estoy deseando de oírle hablar. Así que bienvenidos a todos, estáis en vuestra casa, el Centro Asturiano de Madrid, Salón Príncipe de Asturias. Así que recogen a estas dos personas. José Rey tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Francisco, por confiarme a mí esta presentación. Es para mí, desde luego, un tremendo honor presentar a Francisco de la Torre. Por otra parte, también a la dirección del centro, siempre agradecido porque confían en mí para estos menesteres en determinados momentos cuando es necesario hacerlo. Por lo tanto, pues, muchas gracias a ellos y gracias a todos ustedes por venir aquí a hacernos compañía y a escuchar a este gran conferenciante que, por supuesto, vale la pena. Así lo vamos a reconocer y comprobar transcurridos unos minutos cuando a él le toque tomar la palabra. Así que vamos a ver. Les aseguro, ya saben que ya lo ha dicho el señor director, se trata de Miguel Miura, amante del teatro y fundador de la Codorniz. Ese es el tema del conferenciante de esta tarde. Les aseguro que presentar a don Francisco de la Torre constituye para mí un alto honor, pero también la gran responsabilidad, no solo por lo que se diga y cómo, sino por verme en la necesidad de omitir una parte importante de tan atractivo como interesante currículo. No obstante, me lo facilita el hecho de que el conferenciante no sea partidario de prolijas presentaciones. Por otra parte, teniendo en cuenta su buen gusto y precisión en el manejo de la palabra, estoy seguro que nos ilustrará con una conferencia digna de sus cualidades intelectuales. Don Francisco de la Torre y Díaz Palacios nace en Cuerva, Toledo, y se licencia en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1957 y es colegiado en el año 1965. Gestor administrativo en 1967, según certificación del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España. Graduado social por la Escuela Social de Madrid en 1970. Diplomado en Estudios Superiores Sociales y Sindicales por el Instituto de Estudios Sindicales.
1977. Agente de seguros por el Ministerio de Economía y Hacienda en 1984. Pero, tal como ya he revelado al principio, es posible, más bien lo afirmo, que algo muy importante, tanto en estudios como en responsabilidades asumidas, se hayan quedado o queden sin decir, con el fin de no ocupar un espacio en el tiempo el que sin duda le corresponde al ilustre conferenciante de esta tarde-noche. Y a pesar de haberlo resumido, habrán observado que, después de la licenciatura como abogado, don Francisco de la Torre no deja de crecer en lo puramente intelectual, fruto de su abnegada dedicación al estudio y la magnífica disposición para un mejor desempeño en todas y cada una de las diferentes e importantes ocupaciones habidas en toda su trayectoria profesional. Su condición de hombre ilustrado le lleva siempre al perfeccionamiento de sus comentarios, firme y seguro en lo que dice y cómo, intervenciones respetuosas, clarificadoras y amenas, es decir, que no cansa, deleita con palabras precisas y, en ocasiones, jocosas, las que emplea en algunos de sus escritos cuando dice: quise ser millonario y lo fui en palabras. Bendita riqueza, Francisco, las palabras bien aprendidas y hábilmente manejadas son mucho más importantes que el reluciente oro de Ofir. Todas las responsabilidades asumidas por el señor de la Torre son, lo digo convencido, de muy alto rango y compromiso profesional. Participaciones jurídicas, congresos y otras actividades propias de su magnífica preparación. Mutualidad escolar salesiana, asociación de escritores y otras dedicaciones de diferentes facetas. Y vislumbro que mucho, aunque no todo, se desarrolla basado en su condición de jurista. También ha sido vicepresidente de la Casa Castilla-La Mancha, colaboración y trabajo tan abnegado como eficaz. Lo dicen quienes han compartido ideas y trabajos con él, dándole impulso, vertebrando tradiciones e iluminando los valores de una parte tan relevante de la cultura española como es la tierra del Quijote. Con sus grandes poetas y monumentales molinos, sin que se olvide Toledo, deslumbrante pieza que conforma tan atractivo paisaje. Es colaborador en diferentes e importantes medios de difusión, tanto escritos como radiofónicos. Actualmente es profesor honoris causa de la International Academy St. Lucas, Antwerpen, fundada en 1475. Sin duda un gran conocedor del Quijote y autor de la letra del himno de la Casa Castilla-La Mancha. Un castellano manchego de indiscutible buen gusto cuando activa sus indudables cualidades. Don Francisco ha sido premiado en múltiples ocasiones en atención a sus méritos y al haber sido tantos los reconocimientos, este presentador no ha sido lo suficientemente paciente para contabilizarlos todos, pero sí le felicito muy sinceramente y me declaro admirador ante sus magnas cualidades. Además de todo lo dicho y no dicho, es también uno de los 3 coordinadores de la tertulia Arco Poético, colaboradora de un centro cultural de la Comunidad de Madrid. Es también vocal de la Junta de Gobierno de la Asociación de Escritores Castellano-Manchegos y lo es igualmente de la Academia Iberoamericana de Escritores y Periodistas. El conferenciante de esta noche es bien conocido en Radio España y asiduo contertulio de un buen número de establecimientos poético-literarios, habiendo sido galardonado con el título de caballero por algunos de ellos. También, aún muy joven, fue profesor de Humanidades en el desaparecido Colegio Liceo Madrid.
asumiendo al mismo tiempo la subdirección del mismo. Don Francisco de la Torre ha publicado 18 libros y otros están esperando que se les abra la puerta de salida. Entre los ya publicados figuran algunos de carácter jurídico, propios y en colaboración con otros profesionales de derecho. Otro de historia universal y de España. 5 de poesía, relatos breves y literatura epistolar. Pero yo quisiera destacar con unas breves pinceladas su magnífica prosa y, por supuesto, sus grandes dotes de excelente poeta. También escribió teatro y 2 de sus obras han sido representadas, una en colaboración con Rafael Reina Guerra en Venezuela, otra suya en Café Teatro en Madrid. También es investigador con carné expedido por la Biblioteca Nacional. Y ya paso a comentar lo prometido en el párrafo anterior y de manera muy somera algunas de sus obras. En plan divertido, francisquerías. Ameno, respetuoso y gracioso, pero, ojo, profundo y digno de detenerse a meditarlo por su alto valor filosófico y el extraordinario buen gusto de un sobresaliente pensador. Con otra final, es el título de otro libro. Lectura amena y atractiva de principio a fin. Epístolas de un tiempo fugitivo, Loreley. Magnífico, es un libro precioso. Cada una de las cartas ocupa regularmente página y media, y todas ellas denotan arte, prudencia, elegancia y dominio con la pluma. Cartas dirigidas a la misma persona, todas marcadamente diferentes, sin que una se interfiera con la otra. Lectura que pone de relieve la fina capacidad del prosista. Y, finalmente, Cuerva en mis versos, un libro precioso, poesía sincera, directa, emotiva y en cada una de sus bien organizadas estrofas con ritmo y exquisita musicalidad. Versos que brotan de un corazón que ama su ciudad y la canta, le canta emocionadamente. Estoy seguro de que los moradores de Cuerva se sentirán felices y agradecidos por todo lo hermoso y profundo que conforman tan emotivos poemas, redactados por un hijo del lugar. Versos de amor, versos que ennoblecen y ponen en movimiento todas las fibras al leerlos y escucharlos. Francisco domina la poesía en todas y cada una de las diferentes modalidades, por lo tanto, la escribe como quiere. Francisco, ha llegado tu turno, pero antes reitero mi agradecimiento, como hice al principio, a la dirección de este centro y a ti mismo por confiarme esta presentación. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por haber acudido a escucharme. Tuya es la palabra, Francisco, tuyo este magnífico escenario. Suerte. Francisco de la Torre tiene la palabra. Buenas tardes a todos, muy agradecido por su presencia, agradecimiento naturalmente a este centro al que le tengo mucho cariño, me trae grandes recuerdos. Yo tuve una relación afectuosa muy especial con el presidente Cosme Sordo de tantísimos años, que siempre me recibía admirablemente aquí. Y gracias, por supuesto, a José Rey por la presentación que ha hecho, que se denota que es la presentación que hace un buen amigo. Y gracias a José Luis, que después de un tiempo que ya hemos desvinculado nuestras relaciones
profesionales, llamándolas de alguna forma, dentro del mundo de las casas regionales, pues en casas regionales estamos aquí y es una alegría que nos volvamos a encontrar de vez en cuando para charlar. Y ya, sin más preámbulo, paso a exponerles el tema. Miguel Miura, amante del teatro y fundador de La Codorniz. Ignoro la razón que unas generaciones literarias permanezcan en el recuerdo y otras no. Concretamente, la generación poética del 27 sigue estando en un lugar destacado de la memoria de escritores y lectores, y la llamada la otra generación del 27, título del discurso de ingreso de uno de sus integrantes, José López Rubio, en la Real Academia Española de la Lengua, el 5 de junio del 63, es conocida solo por una minoría. Sin hacer comparaciones, en esta última generación hay un grupo de excelentes autores de humor, amén de otros con características personales y profesionales suficientes para merecer su actualización. Con mejores palabras, Ignacio Armada ha considerado a dicha generación como un grupo de renovadores del teatro de humor, incluso de la narrativa, y que sus componentes fueron individuos inquietos, amigos de lo difícil, en tiempos escarpados para remontar dificultades económicas e industriales. Yo ya me ocupé en su día de Edgar Neville en una charla al que se refirió Miguel Miura en una entrevista en estos términos. Edgar Neville siempre escribe comedias hablando de sus cosas, en vez de hablar de las mías, que son las importantes. Pero hay otros nombres: Enrique Javier Poncela, Antonio de Lara, más conocido por Tono, el citado José López Rubio, que ha sido un grandísimo dramaturgo, etc. Este último dijo de sus compañeros que no trataron de contentar ni de adular, sino de alegrar. En esta ocasión voy a referirme, pues, a Miguel Miura Santos, al que conceptúo, entre comillas, y no soy el primero, como autor prolífico muy perezoso. Y si me atienden, conocerán ustedes el porqué de esta calificación un tanto contradictoria. Miguel Miura nació en Madrid el 21 de julio de 1905 en la calle de la Libertad número 5. Él mismo escribió como sigue en Mis Memorias, se titula su libro, publicadas en el año 1948. Y dice lo siguiente: cuando yo estaba a punto de nacer, Madrid no estaba inventado todavía, y hubo que inventarlo precipitadamente para que naciese yo, y para que naciese otro señor bajito, cuyo nombre no recuerdo en este momento, y que también quería ser madrileño. Yo había decidido nacer en Madrid, porque pensé que era el sitio que me cogía más cerca del bar Chicote. Hubiera podido nacer en Burgos o en Sevilla, porque ambas capitales estaban terminadas ya, pero esto me hubiera pillado muy lejos para ir a tomar el aperitivo. Martínez Melchán ha calificado estas memorias de irreverentes e imaginadas, pero en el fondo este libro, como alguien ha dicho, resumió el espíritu de La Codorniz, de la que luego hablaremos. Casualidad o presagio que él viniera al mundo precisamente en la calle de la Libertad, ya que hizo gala de esta a lo largo de su vida en manifestaciones varias: rebeldía ante los prejuicios, comprensión ante desequilibrios sociales, tolerancia y respeto hacia los demás, etc. Rehuyó siempre la disciplina desde sus años escolares hasta su actitud existencial como adulto. Otra característica suya: le atraían profundamente las mujeres, pero mantuvo férreamente su soltería. Así decía: mi teatro soy yo y una mujer enfrente. Pero el matrimonio, afirmaba sarcásticamente, le parecía algo así como un montaje burocrático que coartaba la libertad de sus componentes. En otro momento declaró a un entrevistador: los solteros somos hombres que nos hemos casado con nosotros mismos, y en la mayoría de los casos nuestro matrimonio se lleva fatal. Vamos, que fue un seductor sin decidirse a ser seducido, o si se prefiere, fue un don Juan reacio a convertirse en Tenorio.
El hombre maquinero era un derrochador. Y si le llegaba alguna cantidad por acumulación de artículos, viñetas o por el éxito de una comedia o la elaboración de guiones cinematográficos, pues lo gastaba alegremente, sin que se lamentara en situaciones difíciles que algunos, ante su apariencia tristona, interpretaban que se hallaba preocupado. Ciertamente, su físico no se compaginaba con su talento, más bien bajo de estatura, un rostro vulgar en el que destacaba el vigor de su mirada, pero no por la luz que pudiera irradiar, sino por las sombras que consciente o inconscientemente semicubrían aquella. No había en su imagen el gesto exagerado o bullicioso que se busca en el humorista, sino unas discretas fisuras faciales que perfilaban su ser melancólico. En su figura, como en el conjunto de su obra, utilizó el humor como pantalla, sin deterioro de su seriedad, como enorme escritor con acertados ribetes de poeta, porque no hay que profundizar mucho en su interior y en su producción para advertir que estamos en presencia de un sentimental irreductible, a quien le gustaba a menudo comportarse como un cínico, sin serlo, y hacer bonitas frases ante periodistas o amigos de ocasión. No fue, más allá de la pantalla o del escenario, un buen comunicador, aunque conocemos excelentes entrevistas que le hicieron famosos periodistas de su época, Del Arco, Santiago Córdoba, Marino Gómez Santos, en las que el mérito era del periodista antes que de las facilidades del entrevistado. Fernando Ponce ha escrito que Miura, más que un hombre gracioso, es un hombre ingenioso, y el propio Miguel afirmaba que el humor es una risa bien educada, una risa que ha ido a un colegio de pago. Y la misma idea latía en otras expresiones posteriores, también suyas. Decía, así como la gracia es la risa en mangas de camisa, el humor es la risa en traje de etiqueta. Y esta otra, el humor es la gracia envuelta en papel de celofán, definiendo al humorista como el gracioso que se las da de fino. Ramiro Bueno ha contado que cuando un médico le aconsejó que diera paseos, él lo realizaba en el Corte Inglés de Goya, porque según afirmaba, pasear por su calle de General Pardiñas le hacía sentirse un pobre. A propósito de las entrevistas, no le entusiasmaban, y decía, porque si en un interrogatorio con el juez siempre resulta uno sospechoso, en el interrogatorio con un periodista siempre resulta uno tonto. No obstante, sus respuestas individuales a veces se contradicen, no por desconocimiento, sino por un juego cínico de su modo de expresarse. Así, a Santiago Córdoba le dijo, yo escribo siempre por dos motivos, o por un compromiso adquirido anteriormente, o porque necesito dinero. En otra ocasión, a este mismo periodista, al señalarle que escribía poco, le respondió, porque soy de esos escritores anticuados que todavía creen en la inspiración y no en el oficio. Y a mí la inspiración, no sé por qué diablos, solo viene a visitarme cada 2 o 3 años. Posiblemente tenga razón Julián Moreiro cuando afirma que la vida de Miura fue, como la de tantos otros, un intento vano de regresar al paraíso perdido. En orden a la censura, en una encuesta que le presentó Miguel Medina Vicario en su última etapa, opinaba así, se puede decir todo con tal de tener cierta habilidad para despistar a los censores. En otra entrevista de años antes se preguntaba, ¿cómo hacer demasiado caso de los críticos, si son tantos? Es como esos que van a ver a muchos médicos, les volverán locos, porque sus diagnósticos serán diferentes. Nos estamos adelantando en juicios sobre nuestro protagonista cuando el orden lógico debe partir de sus primeros años, más aún tratándose de un personaje que no llegó a la literatura, ni a las ilustraciones, ni a la peculiaridad de su teatro, por haberse forjado en la lectura de los clásicos, ni en los grandes maestros de la pintura, ni en los mejores comediógrafos que le habían precedido, ni en aulas universitarias, sino que fue un ciudadano como cualquier otro, un observador de la gente de alrededor, un cronista de hechos y momentos que él relató con su propio punto de vista. Miguel Miura vino al mundo en el seno de una familia donde se vivía el teatro por la influencia del padre,
también Miguel de nombre, actor, comediógrafo y empresario, aunque parece que el padre de su padre, fue maestrante de ronda. El niño, que tenía un hermano mayor llamado Jerónimo, era hombre de cine. El niño, decimos, adoraba a su progenitor fallecido repentinamente a los 47 años y le encantaba, como su juego preferido, perderse entre camerinos y cajas antes que centrarse en las aulas. Le satisfacía oír a los grandes de la escena y a cuantos soñaban con serlo. Así, supo desde su adolescencia de los triunfos como de las miserias de la gente de Thalía. A todos los respetó y amó. Un recuerdo muy vivo en Miguel fue la cercanía del circo de Price, en la Plaza del Rey, con el colegio de San Isidoro, en el que estudió, instalado entonces en la llamada Casa de las 7 Chimeneas, que hoy creemos que sigue formando parte del complejo ministerial de cultura. En el circo tuvo ocasión de conocer y admirar al equilibrista, a la domadora de serpientes, a los payasos, a los trapecistas. Por entonces Miguel soñaba con ser acróbata y practicaba gimnasia en el Liceo Francés. Aprendió poco, pero sí bastante francés. Personajes, todos ellos, que en el tiempo va a diseccionar gloriosamente como ambientación de su obra cumbre, Tres sombreros de copa. De su admirar a los artistas nació su afirmación de que en el mundo hay dos clases de personas, espectadores y actores. Esto es, los que apagan para ver y escuchar y los que cobran por dejarse ver y oír, manifestando por otra parte que él admiraba a todos los actores no solo por lo que hacían en escena, sino simplemente por serlo. Admiraba a los que habían triunfado, a los que esperaban triunfar y a aquellos que no triunfarían nunca, pero que vivían con esa ilusión. Curiosamente, a su familia le agradaba la proximidad de los teatros. El vivir en la calle de la Libertad respondió seguramente a la vecindad del Teatro Apolo, en la calle Alcalá, en el que su padre trabajó durante 15 años, llevando a menudo al niño. Después se trasladaron a la Corredera Baja, porque allí estaba y sigue estando el Teatro Lara, en el que continuó su vocación y oficio Miguel Miura Senior, participando en diversas comedias. Más tarde se domiciliaron en la calle Goya, en un edificio próximo a la entonces Plaza de Toros, cuyos prolegómenos de la fiesta y sus personajes atrajeron la curiosidad de Miguelito, aunque nunca le gustó la fiesta nacional. Pues bien, dicha calle tenía para él el atractivo de ser residencia de varias cupletistas, mujeres que siempre le encantaron. Por ejemplo, una que la llamaban la Yankee y otra que se llamaba artísticamente Dora, la cordobesita. Miguel Miura recordó hasta el último día esos detalles de sus primeros años. El atractivo de los espejos para maquillaje, el vestuario multicolor, los avisos puntuales del regidor para salir a escena, las carreras a punto de retrasarse, etc. Por favor, el vasito de agua. Asimismo, guardó dos simpáticos recuerdos de su adolescencia, en estancias veraniegas en Cádiz, en la casa muy andaluza de una de sus abuelas, de las charlas llenas de esotismo, ¿no?, de un pariente que era marino mercante, y también guardó buenos recuerdos de su primera novia allí en Cádiz, conocida por Pepa la Quinqué. En el tiempo confesaría que en su primera juventud se enamoró de varias actrices sin encontrar correspondencia por parte de ellas, dados sus pocos años y escasos atractivos físicos, además de saber que ellas preferían un buen papel o su permanencia en cartel antes que las promesas amorosas de un don nadie. Le gustó muchísimo una veraneante del balneario de La Toja y una bailarina de Santander, pero seguramente, como alguien ha escrito, él, que también entendió a las mujeres en sus comedias, no llegó a comprenderlas en sus relaciones personales. Veraneaba en San Sebastián si la compañía de la que formaba parte su padre hacía temporadas allí.
a trancas y barrancas, terminó el bachillerato, manifestando su nulo interés por los estudios de esta manera. Para lo poco que salgo de casa, me tiene sin cuidado saber dónde está el Mar Rojo. Me interesa mucho más saber dónde está el Corte Inglés. Pareció sentirse atraído por la música, iniciándose en el piano para continuar después con el violín y otros instrumentos, aunque por poco tiempo, porque la disciplina que su estudio requería pues no iba con él. Algo similar le sucedería cuando dijo que quería ser dibujante y enseguida se aburrió con la rigurosidad de las líneas, la perspectiva, las combinaciones cromáticas, etc., sin perjuicio de su espontaneidad para elaborar viñetas con sus famosos monos, abundantemente publicados en revistas de entonces. He aquí algunos dibujos, algunos ejemplos. El dibujo representa un tablero de ajedrez y un jugador que le pregunta al médico que tiene a su lado: «Doctor, ¿cree que me da daño comerme esta torre?». O está otra viñeta, en la que un mendigo entrega un papelito a una mujer y Miguel Miura escribe al pie: «Tome, señora, y no olvide que 100 cupones como este le dan derecho a una limosna completamente gratis». Lo que sí era de su gusto de asistir desde la sombra de las filas últimas del patio butacas a representaciones, entre otros teatros, el cómico ya desaparecido, el Príncipe Alfonso también desaparecido. Este último estaba en el lugar que después ocupó el Cine Panorama, que también ya ha desaparecido, en la calle Cedaceros, en las que él entraba gratis porque su padre, retirado ya como actor, desempeñaba la gerencia de ambos coliseos, circunstancia que le permitió colocar a su hijo Miguelito, al no querer seguir estudios superiores, y le metió allí en la contaduría. En ocasiones en que Miura padre asumió funciones de empresario de compañías haciendo giras por los más variados lugares, su hijo le acompañaba con frecuencia, guardando durante su vida el recuerdo de la bohemia, mitad libertad, mitad carencia, aquellos viajes pesadísimos en trenes sucios, reducidos descansos en pensiones no siempre aceptables, y comidas a deshora. Nunca olvidó las molestias de los cambios de horario y su paso por ciudades y pueblos en escenarios profesionales, a veces en locales vulgares adaptados velozmente para las representaciones. De su viajar por tan diversos rincones en su juventud apenas tuvo oportunidad de hacer lo que hoy llamamos turismo, pero sí recordó siempre las camas desvencijadas, válidas para un sueño fugaz en lo físico y suficiente para ilusionarse con un futuro mejor. Por entonces se aficionó al café con leche, al que él calificaba de honrada cocaína de los artistas. En resumen decía: me encantaba el teatro por dentro, aun conociendo todas sus miserias. Miguel Miura se planteó en determinado momento que había que hacer algo estable y productivo para llegar recursos a la casa familiar, iniciando así, como por casualidad, pues una actividad no propiamente teatral, pero vinculada a la profesión que tanta fama le daría en el futuro. Empezó a publicar dibujos humorísticos en revistas como una que se llamaba Cosquillas, otra que se llamaba Muchas Gracias, después colaboró en una tercera, Buen Humor, y otra, Gutiérrez, fundada por un caricaturista muy famoso en su época, Ricardo García López, más bien conocido por K. Ito, que fue director del popular semanario Dígame, que yo leía de jovencito. Miguel divulgó cuentos con el seudónimo de Miguel Santos, que era su nombre y su último apellido, y Lilo, encontrándose con escritores más hechos de los que aprendió, trabando fructífera amistad con varios de ellos. El citado Tono, Jardiel Poncela, de Garneville, López Rubio, se fue haciendo un hombre sintiéndose satisfecho con las 200 pesetas mensuales que percibía en la revista Gutiérrez por 2 páginas en cada número semanal. Asistía a tertulias varias que luego dejaron de interesarle, consciente entonces de su importancia para la difusión de sus trabajos. Así, una de ellas, que fue muy popular, la Granja de Lenar, en la calle Alcalá, junto al Círculo de Bellas Artes, a la que acudían periodistas de humor, y entró a colaborar en el diario Ya, con una serie titulada El señor cara de palo. Colaboró
Colaboró también en otro periódico, en La Voz, y en el famoso El Debate. Publicó también algunas historietas cómicas. Pero ese pequeño, aunque valiente mundo de la bohemia se vio alterado por problemas de salud. Algo tenía en una cadera y en una pierna, acaso por alguna lesión infantil mal curada, lo cual le obligó a permanecer en reposo durante 2 años, buena parte de ellos en una casa de Pinto y el resto en otra de Chamartín en la que residía su madre. Por entonces ya había fallecido su padre de repente en San Sebastián, en donde trabajaba como empresario de la compañía de un famoso actor de la época, Valeriano León. La postración de Miguel le impidió marcharse a Hollywood para elaborar versiones fílmicas en español cuando llegó el cine sonoro, junto con los amigos que he citado. Su primer texto para el cine se titulaba Una de fieras y pronto escribió un guión de otra titulado Don Viudo de Rodríguez, que fue una película dirigida por su hermano. Junto con Tono hizo el guión del cortometraje Un bigote para dos, dirigida por Edgar Neville en los años 30. Escribió unos números para el famoso cómico catalán Aladi, al que le gustaron tanto que, conocedor de la familiaridad de Miguel con el teatro, le propuso ingresar en su compañía de variedades como director artístico. Y ahí tenemos a nuestro protagonista de asalariado, junto a un mago, un compositor negro, unas vienesas monísimas, un bailarín canadiense y otros personajes similares con los que compartió pensiones y aplausos, en particular en su presentación en Barcelona. Vivencias todas que le recordaban las que como adolescente conoció en las tournées organizadas por su padre. Hechos tan diferentes forjaron su personalidad libre, que no ofensiva, sin prejuicios, sin pretensiones intelectuales, pero con una capacidad de observación y una adorable sensibilidad que elevan a poesía lo que presentó a menudo como un divertimento. Precisamente en el espacio ya aludido en que hubo de permanecer en cama, además de leer mucho y mantener fluida en correspondencia con amigos del teatro y de los libros, comenzó a escribir en 1932 Tres sombreros de copa, finalizada en el año 1935. Comedia genial, precursora del llamado teatro del absurdo, en el que, cosa insólita, figura como pionero el extranjero Eugene Ionescu, surgido años después. Pues bien, se publicó esa obra en 1947 y se estrenó en 1952. Asómbrense ustedes, 20 años más tarde de su creación. Dirigió la representación con el TEU, Teatro Español Universitario, al que tuve la satisfacción de pertenecer en mi facultad. Teatro Universitario de Madrid, en el teatro, creo que fue en el Español, tengo dudas si fue en María Guerrero, en una sesión única. Gustavo Pérez Puig, quien por entonces se iniciaba en las tareas de dirección, pues es el que la llevó a escena por primera vez, obteniendo tal éxito que enseguida pasó a los escenarios comerciales. Obtuvo el Premio Nacional de Teatro 1952-53. En el 57 se llegó a estrenar en los Estados Unidos y en casi todos los países iberoamericanos a partir de entonces. En abril de 1983 la presentó el María Guerrero, un gran director, José Luis Alonso, a quien tuve la satisfacción de conocer una noche y hablar con él bastante en Mérida, que se habría de suicidar poco después. El mismo Pérez Puig la repuso en 1992. Luego se presentó en Bruselas, pasó por otros escenarios europeos. En noviembre de 2005 la repitió en Madrid en el Teatro Gran Vía, participando, entre otros, en su estreno, actores que los que tengan años parecidos a los míos los tienen que recordar: Juan José Menéndez, José María de Prada, Agustín González, Fernando Guillén, etc. El texto de Tres sombreros de copa ofrecía un humor ajeno al que en aquellos días predominaba en la escena: las salidas de tono, las respuestas sorprendentes, las situaciones disparatadas y, tras todo ello, unas pinceladas líricas que no resultaban asimilables por parte del público, pero sí para quienes tuvieron la ocasión de asistir a una representación o a su lectura, como el empresario, también escritor José Juan Cadenas, que fue el creador del Teatro Reina Victoria, si mal no recuerdo,
y el gran escritor Eduardo Marquina, entre otros. Los comentaristas Rodríguez Merchán y Fernando Lara han afirmado que la labor de Miura en el cine fue bastante antes que el teatro, quienes reconocieron y valoraron el talento humorístico e incluso renovador del autor. Suyo es el guión de la buena película dirigida por Rafael Gil en el 48, titulada La calle sin sol, interpretada por Amparo Ribelles, film del que se ha dicho que era un estupendo drama urbano actual y suburbial en una Barcelona canalla. Sin embargo, no era una cinta humorística. Hubo también con anterioridad Tres sombreros de copa, otros ensayos teatrales, como una comedia con Pepe Muñoz Román, más conocido por sus libretos para revistas musicales, y otra con Enrique Javier Poncela, que no llegaron a buen puerto por razones que ignoramos. Director de la revista La Ametralladora, en la que firmaba como Lilo, desde 1936 al 39, por encargo de la Delegación Nacional de Prensa, aunque inicialmente la dirección corrió a cargo de Tomás Borrás, atrajo a sus páginas a buenos humoristas, dejando de existir al término de la guerra civil, hallándose él en Berlín. Terminada la contienda, fundó La Codorniz, subtitulada en el tiempo la revista más audaz para el lector más inteligente, apareciendo el primer número de La Codorniz en la mañana del 8 de junio de 1941, con un precio de 50 céntimos de peseta. Vendiéndose a Álvaro de la Iglesia, que era el jefe de redacción. Álvaro de la Iglesia tenía en esos tiempos 20 y pocos años. Le había conocido con 16, que se había colado en las tropas nacionales, y en San Sebastián, en un permiso, le conoció, logró una amistad con él, se dio cuenta de las facultades humorísticas que tenía tan extraordinarias y le hizo jefe de redacción de La Codorniz, como digo, con muy pocos años. Se la vende precisamente a Álvaro de la Iglesia, se la vende, pero él siguió viviendo en ella. Facilitó su aparición Jesús Ercilla, que había sido jefe de redacción en La Ametralladora y era entonces director general de prensa. Se vendía muy bien, hasta 50.000 ejemplares se tiraban cuando Miura la dejó, y se llegaron a tirar, cuando estaba a punto ya de cerrarla, se llegaron a tirar hasta 200 y pico mil ejemplares. Pero algunos de sus colaboradores y él mismo, director, trabajaban como negros en los primeros tiempos de La Codorniz, responsabilizándose cada uno de varias páginas. Después, no estando ya Miguel Miura, con Álvaro de la Iglesia, director, se fue ampliando el número de ellos. Ramón Mode de la Serna, Venceslao Fernández Flores, Enrique Herreros, Mingote, Chumi Chúmez, Conchita Montes, Rafael Azcona, cooperando incluso extranjeros famosos. Vean ustedes, me he atrevido a sacar 3 o 4 chistes de La Codorniz. Por ejemplo, póngame en esta botella 2 litros de leche de vaca. En esta botella no caben 2 litros de leche de vaca. Bueno, pues entonces échemelos de leche de cabra. Otro chiste. La esposa de un nuevo rico, graciosamente dibujados ambos, recrimina al marido. Te he dicho 1000 veces que no es elegante que te muerdas las uñas. Lo que debes hacer es ir a que te las muerda la manicura. Un tercero. La esposa le dice al marido moribundo: ¡qué alegría, Vicente, qué alegría! Dicen en la funeraria que hasta dentro de 2 semanas no te pueden terminar el ataúd. Tendrás que esperar hasta entonces. Y les digo el cuarto chiste. Un matrimonio pasea y la esposa le dice al marido: oye, Pepe, vienen 2 hombres siguiéndonos. Haz el favor de pelearte con el más feo. Una portada graciosísima, aunque malévola, pasó sorprendentemente la censura. Representaba
una bota deteriorada, en la que se veía el dedo de un pie con esta expresión debajo: uña, grande y libre. Las tres expresiones con mayúscula inicial. Y en 1965, la portada de una caricatura de Franco Iribarne, la primera publicada de un político en activo. Como vemos, el humor de la Codorniz tenía su salsa. El historiador Seco Serrano ha recordado que el académico Gonzalo Méndez Vidal dijo que en la Codorniz se había escrito la verdadera historia de España en esas fechas. Lo que inicialmente fue reproche para una publicación rebelde, enfrentada a prejuicios y convencionalismos ante una sociedad y especialmente ante una juventud aburrida, ha devenido en el tiempo en su indudable mérito al tratar cuestiones del día importantes bajo un prisma ameno y siempre inteligente. Laín Entralgo, en su texto La aventura de leer, se pregunta: ¿ríen los lectores de la Codorniz porque se complacen reduciendo al absurdo tales o cuales tópicos concretos históricamente avejentados, o porque les divierte dislocar todo lo que sea tópico o como tópico pueda ser interpretado? Con el nuevo director de la revista, con Álvaro de la Iglesia, no se llevó muy bien. Hubo un cruce de cartas en el que ambos defendían sus posturas en clave de humor. Por ejemplo, aquí tengo unas líneas de Miura. Tiene gracia porque se escribían unas cartas con sentido de humor, pero diciéndose cosas fuertes. Y sin embargo, luego se reunían, después de esas cartas poniéndose verde, pues luego se reunían para hacer una comedia en conjunto. O sea que eran de a menos estos humoristas. Olvidaba decir que con el dinero recibido de la venta de la Codorniz, Miura se pasó una buena temporada en Tánger. Retrocedemos. Estando en San Sebastián durante la guerra, ya había escrito en colaboración con Joaquín Carlos Otelo la comedia Viva lo imposible o El contable de estrellas, estrenada en el Teatro Cómico en noviembre del 39, con éxito de crítica, que no de público, y fue llevada al cine por Rafael Gina en el 58. Y con Antonio de Lara, que ya hemos dicho, conocido por Tono, publicó y fue llevada al cine por Rafael Gil en el 58 también. Y redactó con él Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario, estrenada en María Guerrero en el 43, Coliseo, dirigido entonces por Luis Escobar, que como saben fue un magnífico actor de cine muchos años más tarde. Y junto con Luis Escobar dirigía el teatro María Guerrero Huberto Pérez de la Osa. De esta comedia recogemos la siguiente humorada: ¿qué piano más pequeño, señora mía? Es que esto no es un piano, es una máquina de escribir. Pues le faltan letras. Por ejemplo, la letra Fo. Esa letra no existe. Entonces, ¿cómo escribe usted fotógrafo? En esos años estuvo en Italia colaborando en los diálogos de una película. Trabajó fugazmente en Madrid en publicidad y doblaje, además de escribir numerosas letras para canciones, dibujos y cuentos en prensa que le dejaban sus buenos dineros. Miguel Miura era un hombre pródigo en manías. En momentos de su vida que consideraba importantes, cambiaba de coche o alquilaba otra casa, y si tenía que preparar un guión de cine o se disponía a redactar una comedia, salía de Madrid y se encerraba por un tiempo en diversas localidades. O se iba a Fuenterrabía, o se iba a Algeciras, o a veces se quedaba en el Escorial. Asimismo, le encantaba leer los componentes de las medicinas, que colocaba a la vista entre los libros de sus estanterías. Otra manía: cuando no ensayaba sus comedias, parte de ellas no las terminaba de escribir. Cuando regresó del mencionado viaje a Tánger, escribió el guión de la película Confidencias en 1947, interpretada por Julio Peña y Guillermo Marín, con una jovencísima Sara Montiel en 1947, cinta que dirigió su hermano Jerónimo. Más guiones, uno titulado Siempre vuelven de madrugada, otro titulado Vidas confusas, que luego convertido en cinta, pues la interpretaron Enrique Guitar y otra vez Sarita Montiel. Y Mi adorador Juan, también dirigida por su hermano, estrenada en el 49 e interpretada por Conchita Montes y Conrado San Martín.
Después la estrenó como comedia con el mismo título en el 56, alcanzando el segundo Premio Nacional de Teatro 1956-57. Por cierto, de la actriz Conchita Montes, Luis Escobar manifestaba ante críticas adversas a ella que no será una gran actriz, pero sabe decir Ginfish como nadie. También era de Miguel Miura el guión de la película La Corona Negra, dirigida por el argentino Luis Alauski y protagonizada por la gran estrella mexicana María Félix, y el guión de Me quiero casar contigo, interpretada por Isabelita Garcés, cuyo título original, Pisito de soltero, fue censurado. Algo muy meritorio en su variado periplo como escritor es que los más sarcásticos diálogos de la inolvidable película Bienvenido Mr. Marshall, de Berlanga y Bardem, denotan la autoría de Miura. Cuando le fallaban encargos para el cine, publicaba diversas cosas en la prensa. Así, para el diario Arriba, suscribió una serie de crónicas titulada Sentado arriba en la popa, basadas en un viaje por mar desde Pasajes a Cádiz, además de unos reportajes sobre la feria de Sevilla. Entre prensa y cine pasaron unos años hasta el estreno de Tres sombreros de copa, si bien su teatro desde entonces no repitió el talento mostrado en esa comedia, pero hizo indudablemente una dramaturgia relevante en general. El 20 de febrero del 46 había estrenado en el Teatro María Guerrero El caso de la mujer asesinadita, en colaboración con Álvaro de la Iglesia, buen novelista en clave de humor, al que sus allegados llamaban, en los días alegres, le llamaban Alvarito, y en los días negros, al frente de la codorniz, le mencionaban a sus espaldas como Alvarroto. Otras actividades de Miura, que no manías, le llevaron a diseñar carteles, a decorar abanicos, a escribir cuplés, etc. En el Teatro Reina Victoria, en el 53, estrenó Una mujer cualquiera con Amparo Ribelles, y en versión cinematográfica, dirigida por Rafael Gil, fue interpretada otra vez por María Félix, firmando el argumento y los diálogos nuestro autor. En febrero de ese mismo año estrenó en el Teatro Alcázar El caso de la señora estupenda, dirigida por Cayetano Luca Etena e interpretada por Guillermo Marín y Cándida Rosada. En la obra, sobre un fondo de espionaje, hay un derroche de humor con unos diálogos sensacionales que llevaron a algunos expertos a considerarla como una de las mejores de su repertorio. También en noviembre de dicho año puso en el Teatro la comedia A media luz los tres, interpretada por Conchita Montes. Esta obra fue traducida al alemán. En abril del 54, Fernando Fernán Gómez le estrenó en dicho teatro El caso del señor vestido de violeta, pasando después a la infanta Isabel, en donde se había estrenado Sublime Decisión con más de 600 representaciones, interpretada por Isabel Garcés, y en la que se basó dicho actor para su película en el 60, conocida como Solo para hombres, con Analía Gadea. Ignoramos si los movimientos feministas se fijaron en esta última comedia, no obstante su difusión, ya que se aireaban las reivindicaciones de ellos. Florita, la protagonista, da un ejemplo de activismo en una sociedad machista, pero el tema es tratado con una explosión de sonrisas que trasladan con convicción al espectador el objetivo buscado, esto es, la aparición de la mujer en el trabajo profesional. También en el Infanta Isabel se puso en abril del 57 Carlota, comedia que, presentada por la compañía Isabelita Garcés, fue llevada al cine un año después por el joven Salaberry, con Ana Mariscal y María Dolores Pradera, que fue gran actriz antes que cantante. García Garzón ha escrito que en esta comedia Miura baraja con maestría los naipes del amor, el honor y la muerte en una suerte de homenaje, con una miaja de parodia a las películas británicas de suspense, con varios sospechosos de un crimen que van siendo descartados. En el 2013, Mariano de Paco dirigió una nueva representación en el Teatro María Guerrero, protagonizada por Carmen Maura, comedia que también fue representada en París por una gran actriz europea, Claudia Gemma. Una pieza teatral corta, inédita, de Miguel Miura, es El seductor, dada a conocer en Teatro de Arte y Ensayo por Sisita Milán del Bosch, de la que Francisco Umbral manifestó
que roza la cena más delgada y sublime del teatro, lo que en España hemos llamado, lo hemos dicho, teatro del absurdo, teatro de nada, porque como el propio Umbral señaló en esta pieza, no pasa nada. Un hombre yendo por la calle se fija en una mujer que le atrae, la sigue, entra en su casa, ella le pregunta qué desea, y responde que la admira. Bueno, entrar en un diálogo normal. Llega el marido, y aunque participa en la conversación, pues muy pronto se retira a su despacho porque está de trabajo en la oficina. La pareja sigue charlando y poco después el visitante seductor, entre comillas, se despide cortésmente y quedan quizá en volver a verse. He aquí una muestra de teatro puro. No hay un argumento convencional. Observamos que son tres personajes que charlan con naturalidad. No interesan los decorados ni el espectáculo. Casi parece un breve documental de matiz doméstico, sin más pretensiones. Insistimos, teatro puro. ¿Acaso Miura, que el espectador pusiera una trama según sus propias reflexiones e imaginación? Emilio de Miguel ha publicado que Miguel escribió siempre con un ojo puesto en la taquilla, afirmación que compartimos con bastantes reservas. Profesional del teatro, del humorismo, del cine, adoraba a los actores y tenía un gran respeto al público, pero la referida comedia Tres sombreros de copa era una criatura precursora esencial del vanguardismo, que escribió como y porque quiso, sin adivinar el resultado material que tanto tardó en llegarle. A poco del estreno alguien le manifestó eso, de que era una muestra de vanguardia, a lo que él respondió: pues si lo llego a saber, no la escribo, porque a mí lo de la vanguardia me da mucho miedo. Y si el resto de su producción no respondió a ese parámetro, la verdad es que gozaba escenificando situaciones tan formalmente sencillas como intelectualmente progresivas y alumbrándolas sin presionarles su posible fruto económico. Consideramos que su adoración por el teatro y cuanto cabe en su concepción literaria era una posibilidad de obtener una retribución, pero ello no era lo que guiaba su dedicación. Si ganaba un dinero, lo gastaba rápida y alegremente, con la misma actitud que en horas de fracaso. Sucede que él mismo alimentó esa opinión materialista, ya que en una entrevista que le hizo Medina Vicario manifestaba cínicamente: no escribo más porque con los años mi pereza se va acentuando. Además, como yo siempre he escrito por dinero y ahora tengo alguno, no tengo necesidad de escribir, prefiero que escriban los demás. Tras estos comentarios, retomamos su trayectoria de comediógrafo. En el 58, el 20 de noviembre, estrenó en el Infanta Isabel Melocotón en almíbar, comedia que gozó de aplausos del público tanto en Madrid como en Barcelona, especialmente su intérprete principal, la ya citada e inolvidable Isabel Garcés, transformada en el personaje de Sor María, una detective aficionada bajo su hábito, menos ingenua de lo que aparentaba. Logró miles de aplausos y la obra alcanzó, entre otros galardones, el premio de la Crítica de Barcelona y fue llevada al cine por Antonio del Amo. En 1959, el 29 de septiembre, puso en escena en el mismo teatro Maribel y la extraña familia, protagonizada por la actriz venezolana Maricha Caballero, obteniendo el autor su tercer Premio Nacional de Teatro. 2 años después, hizo una aceptable versión cinematográfica José María Forqué, con guión del propio Miura, interpretada por Adolfo Masillac y Silvia Pinal, y en Viena se estrenó como opereta, con música y bailables, sorprendiendo al propio autor, que dijo: es un canto escénico a la pureza en muchos casos de ese tipo de mujeres, así como una repulsa a tanta hipocresía en la publicidad y el trato con las prostitutas. En septiembre del 59 hizo un montaje en el Infanta Beatriz Gerardo Vera con jóvenes actores y una escenografía muy limpia, viendo en el texto una historia de amor insólita, una historia de amor imposible que se convierte en posible. Y hay algo en la historia que tiene que ver con una generación machacada, anquilosada y dominante por las familias tradicionales. Y eso tiene algo de trágico. Se crea una gran farsa, pero Miura, hasta en la farsa, es capaz de dar verdad a los personajes.
En septiembre del 61 estrenó una vez más en el Infanta Isabel el chalet de Madame Renard, con Isabel Garcés, el Erasmo Pascual y una joven Julia Gutiérrez Cava. Permítanos un dato vanidoso. Tuvimos el placer de dirigir una versión con un grupo amateur denominado Bambalina, que yo fundé con mi amigo Pedro Mendoza Tarado en el Salón de Actos de la Casa Central de las Salesianas en Madrid. Aquí presentes tenemos a los actores de aquel grupo de teatro, Bambalina, que lo pasamos muy bien. Fanny, la protagonista, es una de esas mujeres entrañables reiteradas en otras obras de Miguel, definida acertadamente y ofrecida entre la emoción y la sonrisa. Una vez más, él responde como reflejo a la pregunta periodística incisiva de si se había entretenido escribiendo esta comedia. Muchísimo, dijo. No solo porque el tema y el clima lo tengo muy observados y muy vividos, sino porque parte de la obra la escribí en un hotel de San Juan de Luz, sobre la playa, y me pasaba el tiempo mirando a las bañistas como unos prismáticos. Me entretuve muchísimo. Fue llevada al cine con el título de Las panteras se comen a los ricos. En el 63, en el Teatro de la Comedia, el 25 de octubre, tuvo lugar el estreno de La Bella de Dorotea, con Ángel Picazo, Encarna Pasos, Susana Canales, etc., dirigidas por su autor, que la definió como la historia romántica de una mujer decente. En el 2005 o 2006 fue esa. Personalmente esta pieza nos resulta encantadora, porque Dorotea es una mujer deliciosa que emana poesía, sin perjuicio del humor del texto de principio a fin. Aquí la sonrisa se funde en varias escenas con la ternura. Momento importante supuso el estreno también en la comedia el 13 de septiembre de 64 de Ninet y un señor de Murcia, alcanzando Miura el Premio Nacional de Literatura Calderón de la Barca. Se trata de una familia de exiliados españoles en París, a cuyo domicilio llega un murciano que ansía descubrir los atractivos amorosos de la capital gala, porque en España entonces el tema era tabú. La pareja principal no admite superación en su planteamiento y desarrollo. La gracia, el ingenio sin trucos, visten el humor de sentimientos y viceversa. Por una vez, el dicho de que segundas partes nunca fueron buenas se rompió entonces. Fue tal la aceptación popular que Miguel se enfrascó en su continuación y 2 años después, en 1966, en el mismo escenario y dirigido por él, puso Ninet Modas de París. Oigan al personaje femenino. Ay, Dios mío. Buenas tardes, amigos. Me ha pillado de sorpresa esto, yo no he preparado, me lo has dicho cuando veníamos, o sea, no sé si lo leeré bien o no. Voy a intentar que lo entienda. Dice así: yo me llamo Ninet. No sé si ustedes me recordarán. Yo sí, y les recuerdo con mucho cariño, porque algunos de ustedes asistieron a la primera parte de mi pequeña historia. Me llamo Ninet y soy hija de unos exiliados y he nacido en París. Allí, en nuestra casa, conocí a un tal Andrés Martínez Segura, que como tantos otros turistas quería conocer París y navegar por el Sena en el Bateau Rouge. Pero en lugar de hacer eso, valiéndose de toda clase de artimañas, Monsieur Martínez se dedicó a hacerme el amor, con tanta insistencia que no sé cómo se las arregló para dejarme encinta. Ah, sí, él fue muy malo y muy don Juan Tenorio. Yo luché y me defendí, pero todo fue inútil. Andrés se salió con la suya. Naturalmente, mis padres y yo nos enfadamos mucho y le exigimos una reparación. Y entonces decidimos dejar París y venirnos a Murcia, en donde ahora vivimos. Muchas gracias. Por entonces, el cineasta José Luis García
rodó Ninet, basada en esas dos comedias, interpretada por Elsa Pataki y Carlos Hipólito, si bien con anterioridad se había hecho una adaptación televisiva con Victoria Vera al frente. De esta comedia ha dicho Juan Manuel de Prada que en ella se aprecia el talento poliédrico de Miura a un tiempo divertido y conmovedor, melancólico y jocoso, siempre audaz y radicalmente libre. Y César Oliva, en su montaje escénico en el Centro Cultural Fernán Gómez, hizo una especie de homenaje a Miguel Miura en el 2016, afirmando que esta doble pieza es un clásico del siglo XX. En febrero del 65 estrenó en el desaparecido Teatro Club madrileño Milagro en casa de los López, que ya la había puesto en escena en Barcelona el año anterior con Mari Carmen Prendes y Pedro Porcel, comedia en la que corrían paralelas sus dos constantes predilectas, la ternura y el humor. Entre una y otra versión de Ninet puso en escena la pieza titulada La tetera, que no figura entre las mejores del autor, cierto que como todas está perfectamente elaborada, pero no interesó a los espectadores ni a los expertos, aunque su comienzo era sugerente. En septiembre del 67 estrenó La decente, que en el 70 se convirtió en un film de José Luis de Heredia, no muy afortunado, a decir de algunos críticos. En el estreno teatral intervinieron Ana María Teijeiro, Manolo Gómez Bur y Fernando Delgado, entre otros. En el 2008 se repuso en el Teatro Gran Vía con Victoria Vera, Manuel Galeana, Ana María Vidal, dirigido por Gustavo Pérez. En conjunto, para los que aplauden su producción, parece un autor exclusivamente válido para España, lo que es cierto territorialmente, si se quiere, por su vocabulario escénico, pero en las buenas traducciones su talento se trasladó a escenarios del exterior, porque su maestría coloquial, la originalidad de muchas de sus situaciones, su logro de una representación diferente de la ibérica habitual, la finura de su humor, sus dichos sorprendentes, son notas que se captan por gente de cualquier lugar adicto al arte de Thalía. Al recordar una vez más su humor, recordamos propias palabras de Miguel extraídas de sus memorias. Decía: el humor es un capricho, un lujo, una pluma de perdiz que se pone uno en el sombrero, un modo de pasar el tiempo. El humor verdadero no se propone enseñar o corregir, porque no es esta su misión. Lo único que pretende el humor es que por un instante nos salgamos de nosotros mismos, nos marchemos de puntilla unos 20 metros y demos una vuelta a nuestro alrededor, contemplándonos por un lado y por otro, por detrás y por delante, como ante los tres espejos de una sastrería, y descubramos nuevos rasgos y perfiles que no nos conocíamos. Por supuesto, no es el humor de Miguel Miura el inesperado e ininteligible para muchos de Javier Poncela, ni el verso intencionadamente dislocado de Muñoz Seca en La venganza de Don Mendo, ni el andalucismo, gracioso sin duda, de los hermanos Álvarez Quintero, ni el ameno casticismo de Carlos Arniches, que por cierto era alicantino de nacimiento. El humor de Miguel es el de la sonrisa disfrazada en ocasiones de ironía y en otras de represiones juguetonas vigentes. Es un humor agudo, vivo, además de las planteadas en escena en las explicaciones de sus viñetas, dibujadas a centenares, si no miles, en narraciones, también incluso en estrofas, que denotan sus inclinaciones poéticas, como es el caso del romance de la gitana y el perito agrónomo, que a continuación les leo. Él era perito agrónomo, ella gitana calé. Se conocieron un día en Ronda al amanecer. Ella iba en su borriquillo a la feria de Jerez. Él iba andando despacio, camino de Santander. Lunita, lunita, luna, le dijo aquella mujer, y él contestó: buenos días, parece que va a llover. Él era un señor muy serio, con bigote estilo inglés. Ella era una gitanilla, gitanilla, gitané. Y anda, que anda, que anda, se marcharon a Jerez. Y en el camino cogieron limones, rosas de té y capullos de azucena y estrellas de amanecer. ¡Ay! ¡Qué camino más corto el camino de Jerez! Te quiero, gitana blanca,
le dijo el señor aquel bajo un limonero verde color de leche y café. Y la gitana le dijo, para lograr mi querer, en vez de perito agrónomo, torero tienes que ser. Y un toro, torito, toro, tú me tienes que ofrecer en la plaza de Almería o en la plaza de Almoguer. ¡Ay, qué camino más largo el camino de Jerez! Yo no quiero ser torero, porque me puede coger un toro, torazo, toro en la plaza de Almoguer, decía aquel señor llorando y blanco como el papel. Quiero que vistas de luces y en un programa leer, perito agrónomo chico, hoy torea en Santander. Quiero que torees un toro y mates al volapié, para yo mientras rezarle a la Virgen de Jerez. ¡Ay, mi gitana, gitana! ¡Qué cosas me haces hacer! ¡Ay, mi perito, perito! Torero tienes que ser. Y se vistió de torero, con su faja y su corsé, mientras el mozo de estoques le preparaba el tupé. Y blanco como la luna, a la plaza que se fue, y salió el primer torito que se dirigió hacia él, y un grito sonó en la plaza, tan rojo como un clavel. Perito agrónomo chico, por culpa de una calé, al camposanto te llevan 4 mozos de Jerez. ¡Ay, mi gitana, gitana! Rezumaba el ataúd. ¿Qué cosas me hiciste hacer? ¡Ay, mi perito, 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 perdone usted! La última comedia estrenada, Sol, el amor y la luna traen fortuna, fue la comedia en septiembre del 68, dirigida por él mismo. Contó en el reparto con Margot Cotens, José María Monpín y Pablo Martel. No es nuestro el adjetivo de desangelada aplicado a esta obra, pero el autor ya no parecía acertar con los nuevos gustos. Él lo advertía y al ponerla en pie declaraba en una entrevista que es muy posible que esta obra que estreno hoy sea la última que escriba y que abandone el teatro y me dedique a la pintura o vuelva al periodismo. Intención que no era nueva, porque ya se había manifestado así en otras ocasiones de su proclamada e insistente pereza, con comillas, pero ciertamente su gloria en el arte de Dalí parecía llegado al fin. En el 72 recibió el premio Cortina de la Real Academia de la Lengua, que le eligió miembro en diciembre del 76, asignándole el sillón K, en el que le había precedido Gil Gaya, pero no llegó a pronunciar su discurso de ingreso porque murió el 29 de octubre del 77, tras 2 meses de enfermedad, aquí en Madrid, en el Instituto de Ciencias Neurológicas de Madrid, que estaba por ahí, abajo de la avenida Río Victoria. Antes, si bien la capilla ardiente se trasladó a su domicilio, antes del traslado de su cadáver a Fuenterrabía para su inhumación. El discurso de ingreso lo conocemos gracias a Julián Moreiro, que tuvo ante sus ojos el archivo personal de Miguel. En él se define mejor seguramente que lo han hecho los demás. Soy un escritor que ha vivido mucho en la calle, en las barras de los bares y en los cafés, pero sin tertulias, a mi aire. Otra autoexpresión. Soy un hombre sencillo que solo conoce su oficio, el de creador, el de inventor de personajes, el de humorista. Por nuestra parte, con modestia, pero con profunda afición al teatro y a la literatura de humor, creemos que estamos ante un escritor con una imaginación instintivamente desbocada, trasladada al papel y la escena con apariencia de broma, tras la cual susurra algo más que a Fernando Díaz Praja le sirva para observar que nos hallamos ante un teatro que se niega a aceptar la esclavitud a la que el hombre moderno está obligado y resulta, en cierto modo, la obra de un anarquista, pero de un anarquista que fuera incapaz de usar más armas que la sonrisa. Vamos a terminar con una alusión al homenaje que el 6 de diciembre de 2006 ofreció el Centro Dramático Nacional de María Guerrero a su memoria, en forma de un espectáculo titulado «Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal», expresión tomada de su comedia Sublime Decisión. Fue un acto concebido por Ignacio del Moral y Ernesto Caballero, basándolo en un desfile de personajes de Miura partiendo de sus respectivos textos. Acto merecidísimo en esta España tan dislocada como tantas escenas surgidas de su talento. Muchas gracias.
Bueno, pues agradecer a don José Rey y a Francisco de la Torre, a uno su presentación y al otro esa amena charla, se puede decir. Charla, ¿no? Una charla muy amena e interesante. Ahora cuando vayamos al teatro y a ver una obra de Miura, parece que estamos con él allí, nos ha explicado exactamente desde que nació hasta que murió. Muchas gracias, Paco, por tu charla. A don José Rey, sé que pronto es socio del centro y que pronto le volvemos a tener aquí seguramente otra conferencia. Y a todos ustedes por venir a esta casa que es la de todos. Presentarles a nuestro presidente adjunto que no ha podido venir al principio, pero vino. Muchas gracias, Andrés. Y nada más, señores, buenas noches.